Buenos días, buenos días. Estoy iniciando la primera live de español aquí. Mi nombre es Ricardo Bartra, soy profesor de español en Brasil desde 2003. Quiero hablar sobre algo muy importante porque noto que es una fuente de confusión, ¿no?, entre los estudiantes brasileños de español. ¿Cuáles son las diferencias entre el verbo hablar, que sería falar, ¿no?, en portugués, y el verbo decir, ¿no?, que sería dizer, ¿no?, la traducción? Bueno, yo tengo una experiencia de muchos años acá en Brasil, ¿no? Empecé dando clases en escuelas de idiomas y después desarrollé una metodología propia. Eh, Buenos días, buenos días. Está entrando mucha gente. Roberto, Reparos, Marcos. Buenos días a todos. Bienvenidos a la live. La primera live de muchas que voy a hacer, ya hablando siempre de asuntos que son fundamentales, ¿no?, en el estudio de español por parte de hablantes de portugués, porque la metodología que desarrollé se dirige a hablantes de portugués. Bien, entonces lo primero que hay que entender es lo siguiente. Hablar puede ser equivalente a falar, del portugués, falar, cuando se utiliza con la gran mayoría de preposiciones. Las preposiciones son estas pequeñas partículas que introducen complementos, ¿no? Con, de, sobre, sin, ¿no? Por ejemplo, si yo digo hablar con, pues eso puede ser traducción de falar con, ¿no? Hablar con Roberto, hablar con María, bien, o hablar sobre, ¿no? Hablar sobre historia, hablar sobre fútbol, también, ¿no? Se podría hacer la traducción de falar. Bueno, bienvenidos a todos. Estoy viendo que está entrando mucha gente, me alegra mucho. O hablar sin, ¿no? Hablar sin problemas, hablar sin pelos en la lengua. Entonces se dan cuenta, ¿no? Con preposiciones pueden entenderse como equivalentes, ¿no? Falar y hablar en muchos casos. Existen también expresiones, ¿no? Por ejemplo, hablar acerca de, hablar al respecto de o con respecto a. También funciona exactamente igual hablar que falar. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces que los estudiantes que son hablantes de portugués tienen que entender? Hablar en español no es el verbo que utilizamos para especificar los mensajes. No es. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. ¿A qué me refiero? Si alguien pregunta mi nombre, si alguien me pregunta mi nombre, yo no hablo mi nombre. Eso no es gramatical en español. Yo digo mi nombre. Bien, no puedo hablar mi nombre. Como en português podría decir, eu falei meu nome, né? A pessoa perguntou, então eu falo meu nome. Eso no se aplica al verbo hablar en español. No puedo decir, hablo mi nombre, hablé mi nombre, hablé mi edad o hablo de dónde soy. Eso no es posible, ¿ya? El mensaje, ¿ya?, de dónde soy tiene una preposición, pero me estoy refiriendo en este caso al mensaje. Eso es muy importante. El verbo decir es el que tenemos que emplear en esa situación. Bien, por ejemplo, la persona pregunta mi nombre, yo digo mi nombre, digo la respuesta, ¿no? La persona pregunta mi edad, yo digo mi edad. Digo, ya bien, digo la respuesta, decimos la respuesta. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Porque ese error, esa confusión es muy frecuente, ¿no? Muy frecuente. Ah, sí, la persona me preguntó la hora, entonces yo hablé que eran las 3, ¿no? No es posible.
Bien, es yo dije que eran las 3. Ahora vamos a hablar también de las irregularidades que se presentan en los principales tiempos, por lo menos en los fundamentales que aparecen hasta el nivel A2. ¿Ya? Pero bien, entonces es decir la información, decir la respuesta, decir el mensaje, decir lo que se desea comunicar, no hablar. Bien, para cerrar entonces esta primera parte, a ver, aquí hay una persona que quiere entrar como convidado. Muy bien, entonces para empezar, ¿no? Cerrando con esta primera diferencia, ya hablar se puede usar sí con preposiciones, hablar de algo, hablar sobre algo, hablar sin ningún problema, hablar por hablar, etc. Con preposiciones se puede usar como el verbo falar, ¿ya? Y también con expresiones como hablar acerca de, hablar al respecto de, ¿bien? Y cuando es el mensaje en sí, es el verbo decir la información, decir la respuesta, decir el mensaje, ¿bien? Mensaje es masculino, no es el mensaje. Muy bien. Ahora, segundo punto importante, ¿no? ¿Cuándo vamos a especificar al receptor del mensaje? Vamos a imaginar que es una tercera persona, ¿ya? Porque yo entiendo que es el punto de confusión más común. Una vez que entendemos que se debe usar el verbo decir para el mensaje, lo segundo que hay que comprender es que si voy a especificar al receptor del mensaje, por ejemplo, yo digo una información y esa información es dirigida a Carlos. Bueno, miren, la preposición con la que se indica al destinatario del mensaje no es para. Ese es otro problema muy, muy común, ¿no? Cuando empezamos a escuchar, yo siempre digo para esa persona, yo siempre digo para mi hijo, siempre digo para mi esposa, siempre digo para Carlos, para Ana. No es posible eso, en español no utilizamos para. Y aquí yo quiero hacer una aclaración, ¿no? Yo sé que muchas veces la gramática del portugués prescribe el mismo recurso que se usa en español, ¿bien? Por ejemplo, dizer eso se encuentra en la gramática del portugués. Pero yo quiero comparar los usos frecuentes, ¿no? Cómo habla la gente el portugués en Brasil y cómo se habla el español en general, ¿bien? Estoy comparando el plano coloquial, el ámbito coloquial, ¿bien? Entonces, en portugués escuchamos, por ejemplo, eu falo sempre para ele, ¿no? Y en español no se construiría la estructura de esa forma, de ninguna manera, ¿no? Sería, por ejemplo, yo le digo siempre, y eso es lo que tenemos que comparar, ¿no? Cómo usamos nuestro idioma en el día a día, cómo usamos nuestro lenguaje en el ámbito coloquial. Entonces, cuando voy a mencionar al destinatario del mensaje, no puedo usar para, tengo que usar a. Es decir siempre algo a alguien, decir algo a mi hijo, a mi esposa, a mis amigos, al médico, al doctor. Bien, el destinatario es con a. Entonces, yo siempre digo eso a ellos, yo siempre digo eso a mi amigo, yo siempre digo eso a mis amigas. Entonces, no usar para, bien, ya tenemos dos puntos importantísimos, no es el verbo hablar, es el verbo decir, ¿no? Decir, y no se utiliza en español decir para. Jamás, ¿no? Se usa decir a. Y vean, esta recomendación es válida para cualquier verbo de comunicación,
Porque pensemos, ¿no? Tenemos una enorme lista de verbos que expresan comunicación: decir, contar, avisar, preguntar, responder, comunicar, etc. Todos los verbos que puedan imaginar, ¿no? que expresan esa noción de comunicación. Para todos vale esta regla. O sea, en español no es avisar para, decir para, contar para, explicar para. No existe eso. Es avisar a, decir a, explicar a, contar a. Bien, es completamente agramatical. No solamente en el ámbito formal, culto, de los textos formales. No, en general, ¿no? En el ámbito coloquial, no existe tampoco en el registro conversacional el uso de para en ese contexto. Bien, eso es muy importante. Ahora, ¿qué ocurre con el verbo decir también con respecto al verbo hablar? Una diferencia importantísima. El verbo hablar es lo que conocemos como verbo regular, ¿no? O sea, digamos que, a ver, en este momento no estoy usando nada escrito porque quiero enfocarme en la parte oral. ¿Ya? En futuras lives voy a compartir mi pantalla y poner ejemplos de estructuras un poco más complejas. Entonces decía, ¿no? El verbo hablar, H, que es aga, ¿no? H es la letra aga. H-A-B-L-A, que sería la raíz verbal. Bien, va a mantenerse intacta en cualquiera de las formas verbales que el verbo presente, ¿no? Entonces, hablo, hablaba, hablaste, habló, hablábamos, hablaremos, ¿no? Y una serie de formas que pueden aparecer. Muy bien. El verbo decir no. El verbo decir realmente es un verbo muy irregular y aquí tenemos que entender lo siguiente. No hay manera de dominar el español, de comunicarse en español sin dominar el verbo decir. Porque como están entendiendo ahora, ¿no? Como ustedes están comprendiendo en este momento, es el verbo que utilizamos para especificar el mensaje. Entonces usamos ese verbo todo el tiempo. En español el verbo decir se usa tanto como en portugués el verbo falar, ¿no? Ese es el verbo. Entonces no hay manera de utilizar el español correctamente si no se domina el verbo decir. Entonces hay que estudiar ese verbo. Hay que estudiarlo. Miren, en el presente es un verbo que ya presenta dos irregularidades, ¿no? Decir, la E se transforma en I, ¿no? Yo digo, ellos dicen, ¿no? Ellas dicen en el presente, ¿no? En el presente. Y además decía que tiene dos irregularidades porque cuando conjugamos yo presenta la letra G, ¿no? Yo digo, como en portugués, ¿no? Y lo que noto en las clases cuando se presenta este verbo es que entre los alumnos, las alumnas de Brasil, hay una enorme confusión con respecto al presente y al pasado de este verbo. Entendamos lo siguiente, miren, ella dice, él dice, está en presente. Como ya ustedes saben, ¿no? Los que estudian español saben que eso es fuente de innumerables confusiones, ¿no? Él dice, ella dice, están en presente. Es como decir él dice, ¿no? Él dice que está ocupado. Ella dice que está ocupada en este momento. Ese dice está en presente. Entonces, muchísimo cuidado. Bien. Cuando están conversando con una persona, siempre recuerden lo siguiente: en español se puede tratar a alguien de tú o se puede tratar a alguien de usted. En general, tratar de tú es más o menos como tratar de você en la gran parte de Brasil, ¿no? Es informal, de confianza.
Y tratar de usted es como tratar de señor, señora, ¿no? Que es más cordial, más respetuoso. La diferencia es, a ver, tú dices, para tratar de tú, el verbo tiene que terminar en S. Y usted dice, ahí retiro la S. Bien, entonces dices es informal, es de confianza. Por favor, ¿qué dices? Está en presente, insisto, dices está en presente. ¿Qué dices? ¿No? Que es como, ¿qué estás diciendo en este momento? ¿Qué dices? No te entiendo, informal, ¿no? Y ¿qué dice? Sin S es formal. Entonces esas son las atenciones que hay que prestar al verbo decir en presente, ¿no? Que puede, el verbo decir en presente, en el presente de indicativo del español, puede confundirse con el verbo dizer en pasado, ¿no? Por estas formas dices, dice, dicen, ¿no? Que eso es algo evidente, ¿no? Y comprensible, ¿no? Que los brasileños, las brasileñas confundan el presente de decir con el pasado de decir. Entonces, mucha atención al presente. Segundo, probablemente no sea el tiempo verbal más frecuente, ¿no? El verbo decir en el presente indicativo no es tan usual en el discurso como el pasado, ¿no? Es que es un verbo que utilizamos más en pasado, ¿no? Bien, miren, en el pasado entendamos lo siguiente: D, I, J. D y J. D y J tiene que presentarse en todas las personas. D y J. Ese es el secreto, hay que memorizar. Eso es lo que llamamos tema, ¿no? Tema de pasado, que el tema se repite en el tiempo verbal, ¿no? Independientemente de cuál sea el nombre, no es el pretérito perfecto, simple, que tiene otros nombres en algunas regiones. Lo importante es que estoy hablando del pasado puntual, ¿no? Un pasado específico. Entonces, por ejemplo, eu disse sería yo dije, D y J. Yo dije, bien. Você cuando es informal, ¿no? Sería dijiste, ¿no? Y él dijo, etcétera. Por favor, recuerden que esta es una clase sobre las diferencias entre hablar y decir. Tiene que partir de ustedes como alumnos el estudio, ¿no? del verbo decir, ¿no? De sus irregularidades. Estoy dando un panorama en este momento. ¿Por qué? Porque lo que yo siempre sugiero es lo siguiente. Después de conocer bien las formas verbales del verbo decir en este pasado puntual, ¿no? Yo dije, eu disse, ¿no? Tú dijiste, você disse. Él, ella dijo, ¿no? Que son las formas del pretérito perfecto simple. Y los plurales, ¿no? Después de conocer bien esto, el paso siguiente es entender lo que voy a decir ahora. Recuerden mi comentario inicial, ¿no? No se puede usar para, con el verbo decir cuando me voy a referir al destinatario. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Como en el portugués coloquial, ¿no? En el portugués coloquial que se utiliza en Brasil, es muy común ele falou para mim, eu falei para você, eu falei para ele, eles falaram para mí. Como es muy común, ¿no? Eso es lo normal en el uso coloquial, ¿no? Del portugués de Brasil, que aparezca siempre la preposición para y un pronombre, para mí, para él, para ella, se evidencia en clase, ¿no? La transferencia de esa estructura al español,
lo cual es imposible. Eso es imposible, ¿no? Pues ya ahí ya tenemos varias diferencias, ¿no? La primera es que no es el verbo hablar, no es el verbo decir, en primer lugar. Segundo, no existe para mí, para ti, para él, para ella, con verbos de comunicación. Hay un video incluso, ¿no? Los que acompañan el contenido de mi perfil acá, español aquí, ¿no? Que habla sobre eso, ¿no? Miren, en la estructura del español, un sustantivo, ¿no? Algo, en esta cosa es una cosa, ¿no? Un sustantivo puede ser para alguien, ¿no? Por ejemplo, un chocolate para él, ¿no? Unos bombones para ella, ¿no? Unas flores para ellas, ¿bien? O unos regalos para ellos. Entonces son sustantivos, ¿no? Flores, regalos, bombones, etcétera. Son cosas, sustantivos. Eso tranquilamente puede ser para él, para ella, para mí, para ti, para nosotros. No hay ningún problema. Pero no existen verbos para él, verbos para ella. No, eso no existe en español, ya cuando se trata de verbos de comunicación. Ya, si no son de comunicación, podríamos hablar de algunos casos específicos, pero no es el punto de esta clase, en vivo, ¿no? No, me refiero a decir para él, contar para él, como mencioné al inicio. Eso no existe en español. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren, esto es lo más práctico. Pensemos en el ámbito de los verbos de comunicación en general, ¿ya? Contar, decir, explicar, preguntar, responder, etc. Bueno, complemento, la persona que recibe el mensaje. No usemos para mí, ¿ya? Porque en español existe mí, por lo tanto existe para mí, ¿ya? Pero no en ese contexto. Para mí, cuando quieren traducir para mí, por ejemplo, contou para mim, falou para mim, disse para mim, explicou para mim, cualquiera de esos contextos, van a transformarlo en pronombre me contó, me avisó, me explicó, me respondió, y en el verbo decir, me dijo. Por ejemplo, él, ella es dijo, con O. Ella dijo, él dijo. Entonces, ¿cómo traduciríamos ele falou para mim? Él me dijo. Vamos a hacer ya esa transferencia. Ele falou para mim, me dijo. ¿No? Y no nos vamos a preocupar en este momento en cómo se escribe. Pensemos en un sonido, es un sonido, un son. Ya vamos a pensar en un grupo fónico. Me dijo. Eso es ele falou para mí. Me dijo que está ocupado. Me dijo que mañana no puede participar en la reunión. Me dijo que se casó el mes pasado. Me dijo. Ele falou para mí. Ela falou para mí. Me dijo. ¿No? Ele y ela falou para mí es me dijo. Y así, eso es lo que tienen que estudiar, ¿no? Aprender bien las formas del verbo decir. Ya saben que no es el verbo hablar, ahora ya quedó clarísimo, no se usa el verbo hablar en esos contextos en los que se especifica el mensaje, ¿no? Entonces, aprender bien las formas del verbo decir en el pasado, este pasado puntual, que es el pretérito perfecto simple, ¿no? Dije, dijiste, dijo, dijimos, dijiste. Aprender eso por cuenta de ustedes, aprender bien esas formas y entender que cuando vamos a especificar al destinatario del mensaje, si en portugués sería para mí, para você, para él, eso se va a transformar en un pronombre en español. Para mí sería me, para você sería te. Entonces, ejemplo, yo sería yo dije, eu disse, yo dije. Bien, yo dije. Entonces, ¿cómo voy a traducir
eu falei para você. Yo te dije. Entonces podemos grabar. Te dije. Eso es eu falei para você. Te dije. Te dije que no podía venir hoy. Te dije que estaba ocupado. Te dije que tenía que estudiar. Te dije. Ese sonido es eu falei para você. Bien, entonces poco a poco ya en clases siguientes voy a explorar estos pronombres que estoy mencionando ahora. Por ahora me parece suficiente que entendamos que para mí es me y para você es te en este contexto. Pueden practicarlo con verbos regulares, ¿no? Te conté, me avisó, ¿no? Te respondimos, me explicó, y etcétera, ¿no? Los verbos que ya conozcan, que son regulares, ¿no? Porque es importante eliminar la posibilidad de esa interferencia de para mí, para ti. Eso no es posible. Y como hoy quiero hablar solamente del singular, ya que estoy llegando ya al final de la live. Siguiente. ¿Y qué pasa cuando es para él y para ella? ¿No? Le. Eso es le. Le. Un ejemplo. Você disse sería tú dijiste. Dijiste. ¿No? Entonces, a ver. Dije. Yo dije. Termina en e. Tú dijiste. Termina en iste. Es importante. Iste significa que estoy tratando a la persona informalmente, con confianza. Iste, dijiste. Y él, ella, dijo. Termina en o. Bien, entonces, ejemplo. Tú dijiste, ¿no? Dijiste. Si yo quiero decir você falou para ele, entonces sería le dijiste. Si quiero traducir eu falei para ele, le dije. ¿Se dan cuenta? Entonces, como pueden notar en todos los ejemplos que acabo de dar, si ustedes conjugan el verbo, el pronombre que representa al receptor del mensaje, al destinatario del mensaje, va antes del verbo. Entonces, eu falei para ele, le dije. ¿No? O você falou para ela, le dijiste. ¿Cómo sería entonces você falou para mí? ¿No? Me dijiste. Bien, entonces para terminar esta live, ¿no? Voy a hacer una recapitulación porque entiendo, estaba viendo que algunas personas iban entrando, ¿no? En la mitad de la clase, ya una síntesis completa. Bien. Primero, el verbo hablar es equivalente a falar cuando se utiliza con una enorme cantidad de preposiciones. Hablar sobre algo, hablar de algo, hablar con alguien, ¿no? Hablar sin problemas, sin obstáculos, etc. Pueden ser expresiones también, hablar acerca de algo, hablar con respecto a algo, al respecto de algo. Bien, en esos casos hablar es la traducción de falar tranquilamente. Muy bien. Segundo, ¿no? El verbo con el que especificamos el mensaje en español es el verbo decir, ¿no? Entonces, me preguntan mi nombre, digo mi nombre. Me preguntan mi nacionalidad, digo mi nacionalidad. Es el verbo decir, es decir la verdad, decir una mentira, decir algo que tenía que decir, etc. Bien. Tercero, no usar para antes del destinatario del mensaje. Jamás decir algo para Pedro, decir algo, esa es una interferencia muy común. Es decir algo a Pedro, decir algo a María, decir algo a mis hijos, decir algo a mi esposa, etc. Bien, es para el destinatario del mensaje. Cuarto, estudiar bien las irregularidades, sobre todo el presente y más que el presente, el pretérito perfecto simple, ¿no? Este pasado puntual, ¿no? Que sería dije, dijiste, dijo, dijimos, dijiste, ¿no? Estudiar bien ese.
pasado, y entender que no existe bajo ninguna hipótesis la posibilidad de decir para mí, para ti, para él, para ella. No existen esas construcciones con el verbo decir. Todo eso debe transformarse en un pronombre para cada caso, ¿no? Para mí es me, para você es te, para él y para ella es le. Después hablaremos de los plurales porque voy a hacer una live sobre estos pronombres, ¿no? Que son los pronombres de complemento indirecto, que también deben dominarse, ¿no? Entonces, practicar de esa manera, ¿no? Una vez que ya dominamos las formas verbales del verbo de decir, perdón, ¿no? Poner estos pronombres antes del verbo, entendiendo bien, ¿no? Si eu falei sería yo dije, entonces eu falei para ele sería yo le dije, ¿no? Y trabajar con las posibles combinaciones, ¿no? Si você falou sería tú dijiste, você falou para mim sería me dijiste. Muy bien, por lo menos con mete y le practicar al máximo, ¿ya? Y en una live posterior veremos, ¿no? Qué sucede con el plural, ¿no? Y también cómo aparecen estos pronombres con verbos que no expresan comunicación, porque son bastante usados. Muy bien, entonces, bueno, la live duró 33 minutos. Voy a tener que despedirme en este momento. Voy a dar una clase ahora. Las próximas lives van a quedar grabadas y las voy a colocar en el mural, ¿no? de mi perfil español aquí. Entonces, muchísimas gracias, ¿no? A ver cómo les va con los ejercicios y podemos continuar hablando de otros verbos con estos pronombres en futuras lives. Muchísimas gracias.